Cuando pedí asilo en Alemania, pasé casi 9 meses en mi primer campamento. Ese tipo de lugares donde los días son largos, las noches frías y te acuestas cada noche sin saber qué va a pasar contigo, durmiendo más pendiente de los papeles que de los sueños. Ves gente llegar, ves gente irse y tú sigues ahí, clavado en el mismo sitio, esperando tu nombre en una lista, esperando con ansiedad ese famoso transfer. Y mientras tanto, te repites una y otra vez que mientras más rápido aprendas alemán y mientras más rápido te integres, más probable es que te dejen quedarte. Aunque sabes muy bien, por todo lo que ya has oído, que eso de integrarse no importa en lo más mínimo. Lo ves a diario. Lo único que importa es que el funcionario se crea tu historia, aunque tengas el nivel más alto de alemán y estés más integrado que cualquiera. Porque en el fondo sabes que el asilo es un disparo a la oscuridad, que acabas de poner tus manos en algo que depende más del azar que de tu esfuerzo, donde prácticamente el mérito no tiene cabida, donde ves que pueden aprobar a gente que presenta fábulas y al mismo tiempo muchas historias reales quedan simplemente en el camino. Y ahí entiendes una verdad incómoda y brutal, que no siempre importa quién más lo merece, sino cuánta suerte tengas ese día y en manos de quién caigas. Luego me enviaron a un pueblo en el medio de la nada, un lugar donde no solo escaseaban los empleos, sino también las escuelas de alemán. Como si el sistema me dijera sin decirlo, intégrate, pero no demasiado. Fue en ese pueblo donde llegó la carta con la famosa decisión del BAM. La abrí ahí, solo, rodeado de silencio. Mi asilo estaba negado. Y como era normal, cuando la vi, primero me enojé, luego maldije todo el sistema, el país, mi suerte, absolutamente todo. Y finalmente acabé llorando, sin saber prácticamente qué iba a hacer, con la sensación de que el mundo se me venía encima. Pero después de llorar vino la parte fría. Tenía que moverme rápido, así que el siguiente paso fue buscar un abogado para que iniciara la apelación lo antes posible. Porque lo cierto es que con el asilo no solo se decide tu estatus, se decide tu reloj. Tienes días contados para reaccionar y si no lo haces, el sistema de igual manera va a seguir sin ti. Y acá necesito aclarar algo que casi nadie explica, pero que te puede cambiar la vida. Cuando te niegan el asilo, existen dos tipos de negativa. Tenemos la negativa infundada, es la más dura. No solo te dicen que tu caso no aplica, sino que obviamente está injustificado. En otras palabras, no solo no te creemos, sino que pensamos que ni siquiera vale la pena seguir escuchándote. En este caso, tienes solo una semana para apelar. Si no lo haces, la deportación puede venir muy rápido. Luego tenemos la negativa normal. Esa es una negativa común. No te dicen que estás mintiendo, solo que tu historia simplemente no encaja en ninguna de las categorías legales que te darían una protección. Ahí tienes 2 semanas para apelar y mientras tanto la deportación se suspende automáticamente. En mi caso fue esta, la segunda, una negativa normal. Y sí, puede que en el papel suene un poco menos grave, pero en la cabeza y en el pecho duelen de igual forma. Porque lo cierto es que por más técnica que suene la palabra negativa, lo que uno siente es otra cosa. Sientes que te acaban de decir que toda tu historia, todo tu miedo y todo tu esfuerzo no alcanzan. El primer día que llegué a ese pueblo y vi que estaba en medio de la nada, lo primero que hice fue pedir hablar con algún funcionario. En mi ignorancia pregunté si existía la posibilidad de cambiar de residencia o por lo menos de que me devolvieran al lugar donde estaba antes. La respuesta obviamente fue un rotundo no, sin explicación, sin opciones, sin plan B. Ahí fue cuando me enteré de algo que muchos desconocen, la obligación de residencia. En Alemania, cuando estás en un proceso de asilo, es decir, cuando eres un solicitante de asilo, el Estado decide dónde tienes que vivir. Es decir, no te puedes mudar libremente, no puedes ir a donde te conviene y salir del distrito sin permiso puede meterte en graves problemas. A mí me lo dejaron claro y sin vueltas. No puedes irte de este pueblo, solo puedes salir si haces un Ausbildung en otra ciudad o si tienes algún familiar directo. Yo no tenía familia en Alemania, solo tenía a mi novia en Leipzig, pero eso no cuenta legalmente. Para el sistema ella simplemente no existía. Entonces entendí que si quería cambiar de vida tenía que construir mi salida yo mismo.
Fue ahí cuando la idea de hacer un Ausbildung se me metió en la cabeza y ya no se fue nunca más. Después supe que si te volvían a negar el asilo, podías solicitar un Ausbildung-Duldung como hizo un amigo. Una tolerancia que simplemente te permite quedarte mientras terminas la formación, aunque ellos no se crean tu historia con respecto al proceso de asilo. Así que me dije a mí mismo, bueno, si no me crees, entonces hay un camino mejor y más digno, ganarme mi lugar con mi esfuerzo. Si mi historia no era suficiente para quedarme, entonces que lo sea mi trabajo y mi esfuerzo. Empecé a buscar un Ausbildung en Leipzig, la ciudad donde yo quería vivir y donde estaba mi novia. Iba a mi curso de alemán y cada vez que me llamaban a una entrevista hacía siempre el mismo ritual. Viajaba a Leipzig, iba a la entrevista y me quedaba con ella, aunque oficialmente tuviera que vivir en el pueblo. Lo cierto es que vivía yendo de aquí para allá, partido entre dos ciudades y sin pertenecer del todo a ninguna. Pero había algo que sí yo tenía clarísimo y nunca tuve duda en ningún momento. Pasara lo que pasara, tenía que terminar el curso de alemán bajo cualquier circunstancia, porque en ese pueblo las escuelas de alemán sencillamente escaseaban. Era sumamente difícil encontrar un cupo para estudiar alemán en ese lugar. Ni siquiera había terminado el B1. Me aprendía de memoria lo que podían preguntarme. Practicaba frases en el tren, en la calle, frente al espejo, como si me estuviera preparando para el papel más importante de mi vida. Fui a varias entrevistas en distintas compañías y muchas veces salí con la sensación de que mi alemán no alcanzaba o de que no me habían entendido del todo. Pero a fuerza de insistir, un día pasó. Una empresa en Leipzig me dijo que sí. Ese contrato no era solo trabajo, era simplemente una llave. Fui a extranjería, presenté el contrato y automáticamente me autorizaron a hacer el Ausbildung. Además, me levantaron esa obligación de residencia y finalmente pude registrarme y vivir legalmente en la ciudad de Leipzig. Así que desde este momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando algo que se parecía realmente a tener una vida de verdad. A veces tu libertad cabe en una sola hoja de papel firmada por alguien que ni siquiera sabe tu nombre. Pero conseguir el Ausbildung no significó que todo se resolviera. Legalmente mi expediente seguía en ese pueblo. Eso quería decir que cada cierto tiempo tenía que viajar todavía más lejos para renovar mi permiso provisional. Esto obviamente era caro, era agotador y era absurdo desde el punto de vista inclusive burocrático, pero lo hacía porque la única manera que tenía de seguir construyendo algo a pesar de la situación en que me encontraba. Y hay un detalle que casi nadie ve cuando habla de ayudas y privilegios. En ese tiempo recuerdo que ni siquiera existía el Deutschland-Ticket, es decir, que ir y venir a ese pueblo me podía costar fácilmente 40 euros cada vez que lo hacía. Y además tenía que ir alrededor de cada 3 meses, es decir, cada 3 meses yo tenía que gastar esta cantidad de dinero para que ellos renovaran el documento. Además tenía que pagar al abogado que estaba encargándose de la apelación y esto lo hacía mes a mes. Y todavía no se me permitía trabajar como una persona normal. Por eso cuando escucho a alguien hablar de las benditas ayudas sociales que se le dan a los refugiados, me da entre risa y rabia. Porque la realidad es que ¿quién puede querer vivir de esta manera por gusto? Así que cuando finalmente decidí liberarme de estas ayudas sociales y de la obligación de residir en este pueblo, hacía mi Ausbildung, trabajaba como bartender, estudiaba alemán y a la vez esperaba un juicio que nunca llegaba. Pasó 1, 2, 3 años y yo seguía atrapado en ese punto medio imposible. Lo bastante integrado como para pagar impuestos, pero no lo suficiente como para que me reconocieran como un residente. Luego terminé mi Ausbildung y el sistema seguía igual. Me examiné, aprobé los exámenes, me gradué, me entregaron mis certificados, luego me ofrecieron un contrato normal en el lugar donde había hecho mi Ausbildung. Acepté este contrato, lo firmé, me lo entregaron, empecé a trabajar como un empleado normal, tenía un sueldo estable, pagaba impuestos, aportaba al sistema como cualquier otro trabajador, pero en los papeles todo seguía exactamente igual. Mi vida continuaba congelada, sostenida por un juicio fantasma que nadie sabe cuándo o si alguna vez iba a ocurrir. En este punto de la historia, yo estaba sentado frente a un correo con 2 caminos delante de mí.
seguir aferrado a un sistema de asilo que me tenía congelado o soltarlo y apostar todo a una opción que también podía salir mal. Hasta aquí llegué con un asilo negado, un Ausbildung terminado, un contrato de trabajo y años pagando impuestos como cualquier otra persona. Y aún así, sin una respuesta clara sobre mi futuro. Y ese es el punto al que quiero llegar en este video. ¿Qué harías tú? ¿Seguir esperando a un juez que decida por ti o arriesgarlo todo para que tu vida dependa por fin de tus propias decisiones y de tu propio esfuerzo? En el próximo video te voy a contar cómo fue el proceso de renunciar al asilo y qué pasó cuando me quedé literalmente sin protección. Y finalmente cómo terminé pasando de todo ese limbo a tener por primera vez un permiso de residencia en Alemania, y no por haber sido reconocido como un solicitante de asilo, sino por haberle demostrado al sistema alemán que era capaz de culminar un Ausbildung en este país con éxito y de integrarme completamente al sistema sin necesidad de esperar su aprobación. Si quieres ver el final de esta historia, te recomiendo que te suscribas, que dejes tu comentario y cuéntame en qué punto del proceso estás tú si es que te encuentras en esta situación. Porque lo cierto es que esta no solo es mi historia, estoy seguro que es la historia de miles a las que nunca le explicaron realmente cómo funciona este camino, ni tampoco que existía esa opción. Así que sin más a que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.